good morning, everybody. We're going to start our class. Okay, today class is the second class, la clase número 2, ¿verdad? Okay, so we're going to start by making a little review about the rules of the class. Welcome, Carlos Ruiz, welcome to the class. Bienvenido a la clase, Carlos. Carlos, ¿puede escucharme bien? Okay, let's continue with the class. So first, we're going to make a little summary about the last class. Okay, but that we were talking about the general rules. Okay, for classroom. Remember normas generales. We were talking about them. Just making a little summary about this one. We're gonna read this quickly. Okay, so we were talking about the rules. Ingresar puntual en la clase, ¿verdad? Como lo dijimos. Colocar el nombre correcto y apellido cuando vamos en la cuenta que utilizamos. También hablamos de entrar 5 minutos antes el profesor va a entrar 5 minutos antes de la clase, el estudiante 2 minutos puntual a la hora, como lo hizo ahorita Carlos Ruiz, que está muy bien. Si alguien debe abandonar la clase, tiene que consultárselo al profesor, el motivo, y si es por falta de conexión de internet, también lo puede hacer luego después de la clase, ¿verdad? De manera general. También hablamos de que hay que estar pendiente de las clases de acuerdo al calendario que nos dice el instituto, ¿verdad? Que es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el caso de décimo comercio. Se habló, de que las clases, ¿verdad? En cada clase se estará dando las normas, ¿verdad? Como lo estoy haciendo ahorita mismo, a manera de repaso rapidito antes de iniciar la clase. También el profesor va a iniciar la clase con los estudiantes que estén en la clase, aunque no haya estudiantes, ¿verdad? Y si no hay estudiantes, también se sigue la clase y la clase se graba. Ya dijimos que por qué se graba, para que ustedes lo vean en YouTube, para evidencia del Meduca, para evidencia del profesor y para evidencia del estudiante. También hablamos de que el profesor va a hacer preguntas al azar para de esa manera verificar de que los estudiantes estén en la clase, ¿verdad? También hablamos un poco de la norma de comportamiento durante la clase, ¿verdad? Se debe respetar la puntualidad, como dijimos, es prácticamente lo mismo, solamente que a manera de profundidad, lo que dijimos, ¿verdad? Mantener los celulares, el dispositivo que esté usando apagado, levantar la mano cuando quiera decir algo, tratar con respeto a todos sus compañeros y profesor también, y la responsabilidad de los estudiantes que fueron ingresar a la plataforma, ¿verdad? De manera puntual, dedicar tiempo a la plataforma también, a ver los trabajos y eso. Ya los trabajos están allí, los del mes de octubre ya están listos y deben ir completándolos porque todos tienen fecha de vencimiento. Creo que el primero hasta el 10 y de ahí siguen los demás. Cumplir con los plazos de entrega de trabajo, lo que acabo de decir, por eso hay que hacer los trabajos rápidos porque tienen un plazo de tiempo. Y bueno, okay. So also we were talking about the personal pronouns. Okay, we want to make a little summary about this. Remember that we use the personal pronouns. For example, we have I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto. Okay, remember that we use I when we talk about ourselves. Okay, like in this case, we can see the picture of a boy that he's pointing himself. I. Okay, you when we say tú. Okay. Okay, he when we talk about a man. Okay, or a boy, we say he. When we talk about a girl,
or a woman, we say she, okay? When we talk about animals or things, we say it, okay? And then when we talk about so many people, we say they, okay? And also about when we have some materials, for example, scenes, for example, books, in this case, we say they, because we got so many, we got 1, 2, 3, so then we have to say they. Also, we were talking about, we use, I'm sorry, we use we, when we are talking about people, so many people, and then we are in that, we are inside, okay, inside that circle of people, okay. So then we say we, because we are with those people, okay. Okay, so the topic for today, we got two topics for today. We got the greetings, and then we got the simple present, okay, simple present. Greetings and simple present. So first we're gonna talk about the greetings, okay? Okay, that in Spanish means los saludos, okay? So that's our first topic for today, okay? We got here, okay, basic rules of greetings, okay? It says having good ability of business English conversation is important because it helps people to establish a sound relationship with workmates. All the relationships begin with greetings, okay? Greetings, o saludos en español, okay? If you meet people for first time, your fluent self-introduction and friendly greeting will make the positive first impression on them and vice versa, okay? So this means that, for example, if you meet a person, so that's the first time you see that person, you have to be very respectful, okay? And then we show respect to people when we use the greetings, okay? For example, you get in a bank, then is the secretary, and then you say good morning. We say hello, good morning. Can you hear me? So that's at the moment. Then the secretary, she can see that you have a good impression, okay? Because we say hello and good morning, okay? So those are greetings that we use, okay? Okay, so that in that way, and this is the function, sorry, of greetings, because we use greetings for when we want to have a good impression to people, okay? Lo que acabo de decir en español es que, bueno, los saludos, greetings, ¿verdad? Son los que se utilizan cuando nosotros queremos dar una buena impresión a la persona. Como decía, usted llega a un banco, usted dice hello, que es hola, ¿verdad? Un saludo formal, hello. Hola, es un saludo pero formal. Hello, good morning. Hola, buenos días. Can you help me? ¿Puede ayudarme? ¿Verdad? Esa es una manera de que, de esa manera, las personas que trabajan en ese banco van a tener una buena impresión suya. Okay? But it's just different when you say, for example, hey, I need money. I need you to give me a paper that I need for working. You can get in a place in that way, okay? Okay, lo que acabo de decir es que, por ejemplo, usted no puede ir a un lugar y decir, oye, necesito una plata, o sea, o necesito unos papeles. Usted tiene que decir, se dice hola y buenos días, ¿verdad? Para eso son los saludos, okay? So the basic rule for greetings is that we have to use them when we want to introduce a conversation, okay? Remember, the first impression can never be remade because it is formed when you first meet. That's what I just said before, okay? Esto es lo que acabo de decir, ¿verdad? Dice, recuerda que la primera impresión nunca se olvidará, ¿verdad? ¿Okay? Porque, y más cuando es primera vez que uno te conoce a una persona, okay? So if you get in a place and then you don't use a greetings, you don't use greetings, the person is going to have a bad impression of you, okay?
si usted llega a un lugar y usted no usa los saludos, ¿verdad? Por primera vez, ¿no? Y la persona se va a llevar una mala impresión de usted. Eso es lo que dice, ¿verdad? Your self-introduction and greeting in the first meeting may decide whether the other person will like or trust you or not in the future, ¿ok? Dice que la primera impresión es la que va a decidir si la persona, ¿verdad? Le agrada, le gusta o no le gusta o sea, en pocas palabras, o sea, si usted da una buena impresión, esa persona se va a llevar una buena impresión y usted le va a caer bien, pero si no, de repente la persona no va a tener esa confianza con usted, ¿verdad? Porque si usted es una persona que llega a un lugar y habla así, sin decir hola ni buenos días, eso es una mala impresión, ¿ok? Ok, let's continue. Greetings, dice saludos. Greeting is an act of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other, to show attention to and to suggest a type of relationship, usually cordial or social status, formal or informal, between individuals or groups of people coming in contact with each other. Greetings sometimes are used just prior to a conversation or to greet in passing, such as on a sidewalk or train. Okay, that's the same that I just said. Okay, es lo mismo que acabo de decir en la diapositiva anterior, que los saludos, ¿verdad? Se utilizan para dar una impresión a las personas, ¿verdad? Okay, so, but we have to take into account that we have formal and informal greetings. Okay, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos saludos formales e informales. Okay, and those formal greetings. Okay, let's speak a little about the formal greetings. Formal greetings are when we use, for example, when we meet a person for first time. Okay, we have to use formal greetings. Okay, for example, we say hello. Hello is a formal greeting. Okay, we got two kinds of ways to say hola in English. We say hello, that is formal, and we say hi, that is informal. Okay, but the difference is that we say hello, we use hello when we are talking to a person that we have never seen before. Okay, or it's the first time that you see that person. Okay, so in that way, in that case, we use hello. Okay, because that's formal. Okay, remember, this is the first time you see that person. For example, as I said before, when you get in a bank, then you have to use formal greetings. Okay, but if you want to use informal greetings, we can use them if we are talking to a person that we already know. For example, our family members, our friends. Okay, family or friends. Okay, because for example, if I get in the house, in my brother's house, and I say, hey, hi, what's up, I can say that because that's my brother and I know him before. Okay, and we have a good relation since ever. Okay, but okay, but if that is a person that's the first time I meet that person, that I can say hi, because that person is going to feel like hey, what happened to him? He doesn't he doesn't he doesn't know me. Okay, why does he use hi? That is the first time that I meet him. Okay, so that's the way the person is going to feel. Okay, so that's why, as I said before, we can use informal greetings with people that is the first time we meet them. Okay, so we have to take into account that we use formal greetings for people that we don't know. Okay, and we use informal greetings for family and friends. Okay. Okay, I'm going to ask a question. Carlos Ruiz, are you in the class? Carlos? Yes.
Okay, Carlos, we were talking about greetings. Carlos, estábamos hablando de los saludos. We got formal and informal greetings. Tenemos saludos formales e informales. When do we use formal greetings? ¿Cuándo utilizamos saludos formales de acuerdo a lo que yo estaba explicando? You can say that in Spanish, okay? Lo puedes decir en español. Cuando cuando no es una persona que no conozcamos, una persona nueva, por decir. Okay, that's correct. Okay, that's what I said. Okay, when that is a person that is the first time you meet that person, cuando es la primera vez que usted conoce a esa persona, then we use formal greetings. Okay, and can you give me one example of formal greeting? ¿Puede darme un ejemplo de saludo formal? Hello. Hello, yes, hello. That's right. Good, Carlos. And then, as we said, we say hello, okay? Nosotros decimos hello, hola, and we say hi, hola también. Okay, and then people, sometimes people ask me, teacher, students, they ask me, okay, teacher, when can we use hello and when can we use hi? Okay, sometimes people ask me about that because they say that's the same meaning, okay, and that's right, okay, but they have different uses, okay. A veces las personas me preguntan, profesor, estudiante, pues, profesor, ¿cuándo se utiliza hello y cuándo se utiliza hi? Si significan hola los dos. Y es correcto, los dos tienen el mismo significado, pero recuerde que hello es formal, es lo que usted acaba de decir, Carlos, es un saludo formal, hello. Y hi es un saludo informal. And then, what's the difference? ¿Y cuál es la diferencia? Ok, formal greetings, saludos formales, por ejemplo, como hello, como hola, se utilizan como lo dijo Carlos ahorita mismo, cuando usted, esa persona es la primera vez que usted la ve, usted nunca ha visto a esa persona, o digamos, lugares, hay lugares donde, aunque usted conozca a la persona, usted tiene que hablar de manera formal. Por ejemplo, if you get in a bank, si usted entra a un banco, ¿verdad? Aunque sea su amigo, usted no le puede decir, hey, ¿qué pasó? Como usted no puede hablar así. The same happen in English, ¿ok? Lo mismo pasa en inglés. Vamos a un banco y aunque conozcamos a esa persona, o un lugar que sea un lugar decente, pues, ¿verdad? Que sea un lugar así como que yo siempre pongo el ejemplo del banco porque ustedes saben que el banco es un lugar bien, bien formal, ¿verdad? Entonces, allí se utiliza salud hello, ¿verdad? Porque se oye desagradable. Que usted, es como si nosotros en español dijéramos, yo llego al banco y yo digo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué hay? O hey, ¿cómo es? Hey, ¿qué hay? Ve, ¿puedes ayudarme en algo? Eso se oye mal porque las demás personas se van a sentir, oye, que no respetan a esta persona, tiene como o sea, uno de una vez cae mal, desagrada, ¿verdad? So the same happen in English, lo mismo pasa en inglés. Hi y hello significan lo mismo, que hola, pero hello es formal y hi es informal. And then, if we use hello, así mismo, si utilizamos hello, de repente las personas se van a sentir como que, si es una persona de confianza, puede ser un hermano, una hermana, bueno, usted puede decir hello, hola, ellos van a sentir como que, ¿qué le pasó? O sea, como que está raro, ¿verdad? Pero si usted dice hi, ellos se van a sentir más, as you say in English, confident, más confiable, ¿verdad? Van a tener más confianza. Okay, so the same happen, both parts. Okay, but the most important is that we have to know that we use formal greetings for talking to people that is the first time we meet them, and informal greetings for people that we already know, for example, family and friends. Okay, so we have some examples of greetings. We say good morning, buenos días. Okay, we say good afternoon, buenas tardes, and we say good evening, buenas noches. Okay, and then we got here hello, más formal, dice. Hi, menos formal. Hey, muy informal. But the hello, hi, and hey means hola, hola, ¿verdad? Both, the three means hola. Los tres significan hola. Solo que uno es más. Imagínense que aquí está hey. Ese es más informal todavía que hi, ¿verdad?
Es como que usted llega a un lugar, en un cuadro de fútbol, van a jugar con sus amigos. Ahí usted puede decir, hey, ¿verdad? Que significa hola, pero ya hay confianza, que es informal por eso. How's going? Dice, how's going? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo te va? ¿Verdad? O dice, o más informalmente, what's up? What's up? Es lo mismo, significa lo mismo. What's up? Entonces también es un saludo informal, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? How are you es un saludo formal. How are you? ¿Verdad? How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? How are you all? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Es un poquito como más informal, ¿verdad? Goodbye or bye, adiós, eso es una despedida formal. Goodbye es más, es formal. Y bye es un poco como que informal, ¿ok? Good night, buenas noches. Maybe you can say, that's why, maybe you say, teacher, but good evening and good night is the same. Okay, Carlos Ruiz, ¿cuál es la diferencia entre good evening y good night? Both means the same, ambos significan lo mismo, buenas noches. But can you see a difference? Pero usted puede saber cuál es la diferencia de good evening y good night. Yo diría que good night es como más formal, no sé, o informal. Okay, in this case, Carlos, many people, and it doesn't matter that you make a mistake because this is a normal mistake that many people do, okay? Because we don't know exactly, we speak Spanish and then we know that we say buenas noches, ¿verdad? Y the same happen in English. Lo mismo pasa en inglés, que nosotros, la diferencia, Carlos, is that we say good evening, nosotros decimos good evening, buenas noches, como un saludo de cuando llegamos a un lugar, ¿ok? Y good night es cuando nos vamos, ¿ok? In other words, en otras palabras, por ejemplo, si yo llego a una fiesta en un lugar, ¿no? Son las 7 de la noche, ya de noche, porque recuerden que good afternoon, que es buenas tardes, es de 12 del día hasta antes de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya es good evening, buenas noches, ¿verdad? Good evening, porque ya es prácticamente las 6, por decirlo así, a las 7, pues, aquí en Panamá. De 7 en adelante, good evening, buenas noches. Pero, good evening es cuando llegamos. Usted llegó a la fiesta, usted dice, hey, good evening, o hi, good evening, o hello, good evening, hola, buenas noches. Ya cuando la fiesta se acabó, como a las 10 de la noche, usted se va para su casa. Usted ahí dice, good night, buenas noches, ¿ok? Okay. That's why we can see, por eso que vemos que, por ejemplo, if you see some programs or TV programs or movies, en películas o usted ve en un programa, de repente, it happens more when we have a mother and his son, or okay, she said, for example, he's getting to sleep. Por ejemplo, el niño va a dormir, la mamá le dice good night, buenas noches. ¿Por qué? Como es una despedida. O sea, en pocas palabras, good evening es bienvenida, ¿verdad? A un lugar. Es un saludo de buenas noches, pero de bienvenida. Y good night es un saludo de buenas noches, pero de despedida. Ahora sí estamos claros, Carlos. Sí, Sí. sí. Ahora sí, entonces me explica lo que yo dije ahí rapidito, que para cuál es cuál. Good evening. Que good evening es para bienvenida, ¿sí? En la noche. Y good night es para cuando ya uno se va, ¿no? Exactamente. That's the only difference, ¿ok? Esa es la única diferencia. Si usted llegó, por ejemplo, ahorita a un lugar y usted dice good evening, buenas noches, y al ratito se va, usted tiene que decir good night, ¿ok? Porque ya usted se va, es una despedida. O sea, good evening es bienvenida en la noche a un lugar y good night es para despedirse, ¿ok? So that's the only thing, ¿ok? Eso es lo único. See you later, dicen, hasta luego o nos vemos, ¿verdad?
See you later. Es bien formal también. Nos vemos más tarde, ¿verdad? Also we got see you tomorrow. Hasta mañana. See you tomorrow. Hasta mañana. Todos son despedidas formales. See you soon. Nos vemos pronto. See you then. Hasta entonces. Dice, este es como un poco informal, ¿verdad? See you then, ¿verdad? Hasta entonces. Take care, cuídate. Este también es un poquito informal. Take care, cuídese. Cuídate, ¿ok? O más informal dice, take it easy, ¿ok? Que si lo traducimos al español, se diría como, tómalo con calma, pero en realidad es como decir, hey, cuídate, ¿verdad? Pero es bastante informal. So long, hasta luego, so long es formal. Ok, we got here, it says, we are going to talk about the personal information, okay? Okay, if I have here personal information, información personal, ¿verdad? Personal information questions, dice preguntas de información personal are the basis for any conversation in English. Dice, son lo básico para cualquiera conversación en inglés. And so are important for when you meet somebody for first time. Dice, y son muy importantes cuando conocemos a una persona por primera vez. They are the building blocks from which the rest of the conversation can develop. Dice, ellos son dice, el primer bloque, dice, de la construcción. O sea, como para el resto de la conversación. O sea, son como la fundación, ¿verdad? O sea, cuando usted, las preguntas de información personal es como cuando usted va a iniciar una conversación, usted primero comienza con eso, ¿ok? So we say, normally we say, hello, what's your name? ¿Verdad? Usted dice, hola, ¿cuál es tu nombre? And then the person said, my name is, por ejemplo, en el lado de Carlos, my name is Carlos. Okay? What's your surname or last name? Okay. ¿Cuál es su apellido? ¿Verdad? My surname or last name is, vamos a decir que en mi caso, pues Fuller, mi apellido es Fuller. What do you do? ¿Verdad? ¿Qué hace? I am a teacher. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Pues sí, I work at Nueva Luz Institute. Okay. Do you like your job? Yes, I do. Or maybe you can say, o tal vez usted puede decir, no, I don't, ¿verdad? Si no le gusta. Why do you like your job? ¿Por qué te gusta tu trabajo? Dice, I like my job because I can teach people to use the English language, ¿ok? Yo puedo decir que me gusta mi trabajo porque puedo ayudar a las personas que les guste a que utilicen el inglés, ¿verdad? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Dice, I am 37 years old. Yo tengo 37 años de edad. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is on the 19th of July. Okay, 19 de junio. When were you born? I was born in 1984. Yo nací en 1984. Okay, so that's personal information. And then, why do we use personal information? And what's the relationship that it has with greetings? Dice, ¿cuándo utilizamos información personal y cuál es la relación que tienen con los saludos, con greeting? Okay, because both are joint. Ellos están ligados, ¿verdad? Okay, unidos. Because we use the greetings for introduction and then the rest we use the personal information, ¿verdad? Personal question. Porque nosotros siempre que empezamos una conversación nos decimos, hello, what's your name? Dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Y ahí empieza la conversación, ¿verdad? Así que ellos van ligadas por eso, porque usted puede decir, good morning, where do you work? Buenos días, ¿dónde usted trabaja? Y ahí empieza la conversación, la otra persona empieza a hablar. Okay, so that's why personal information is important. Por eso la información personal es importante, okay? Let's talk about the second topic. El segundo tema dice simple present. Simple present. El segundo tema del día de hoy. Okay. Simple present verb. Simple present verb. Okay.
Simple present verb, vamos a poner aquí bird. Simple present verb. El verbo presente simple, ¿verdad? Okay, and what is the simple present verb? Dice, ¿y qué es el verbo simple, verdad? Ok, simple present is, ¿verdad? Vamos a quitar este vamos a poner otro, okay, ahora sí. Simple present is when we use the simple present, okay, normally in the present tense, dice. We add s to the end of the verb in third person, he, she, it. Dice, normalmente en el presente simple utilizamos la s al final del verbo, ¿verdad? En tercera persona, he, she, it, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo aquí. He speaks 3 languages, ¿ok? He speaks 3 languages. Él habla 3 idiomas. Pero esto, si usted se pone a ver, o sea, tenemos después de la speaks, tenemos una S, pero eso no quiere decir que sea plural, sino que si es he, she, it, al verbo se le agrega una S, ¿verdad? ¿Ok? Esa es una regla número 1 de simple present. Simple present, ahí dice, por ejemplo, él habla 3 idiomas, ¿verdad? Está hablando de una sola persona. El verbo es singular, él habla, ¿verdad? 3 idiomas, pero lleva ese porque todo cuando tenemos he, en el caso de este, ¿verdad? He, she o it, el verbo que sigue se le va a agregar una S al final, ¿verdad? Okay, eso, por eso se llama simple present, ese es el simple present. Ok, los demás, ¿verdad? Los demás, I, you, we y they, el verbo no se le agrega S. Okay. Sorry. If the verb ends in double S plus, X, CH or SH, or the letter O, we add S in the third person, ¿verdad? Si el verbo termina en SS, SS, X, CH, SH, o la letra O, agregamos S al final en tercera persona. Por ejemplo, dice, a mechanic fixes. El verbo es fix, nada más, ¿verdad? El verbo es fix. Pero como termina en X, como decía aquí, se le agrega S. Entonces dice, a mechanic fixes cars. Un mecánico arregla carros, ¿verdad? Porque termina en X. Aquí dice, si termina en SS, en X, CH o SH, o la letra O, le agregamos S. Le agregamos S, ¿verdad? Es como este caso, termina en, dice, un mecánico arregla carros, dice. Un mecánico arregla. El verbo arreglar es fix. Pero como termina en X, tenemos que agregarle S, fixes cars, ¿verdad? If the verb ends in a consonant, si el verbo termina en una consonante, plus Y, más la Y, we remove the Y. Removemos la Y, and we add, y le agregamos yes, in the third person. Dice, por ejemplo, Isabel studies, ¿verdad? Si sabemos, el verbo study termina en Y, ¿verdad? Pero como decía, lleva una consonante más la Y, ahí se cambia la Y por IS, ¿verdad? Consonante, la D, y la Y seguía ahí, ¿verdad? Así que como tenía consonante más Y, se cambiaba la consonante por IS. Y dice, Isabel studies every night, ¿ok? Okay. Here is the same. Aquí voy a explicar lo mismo, pero de manera más rápida. Dice, add S for most verbs. Dice, se agrega S a la mayoría de los verbos. Por ejemplo, usted dice word, words, word, words. Recuerde que cuando hablamos de tercera, el verbo simple present, cuando hablamos de simple present, lo único que utilizan S al final sería he y she y it, ¿verdad? Dice, add S for words that end in CH, S, SH, X o C, ¿verdad? Se le agrega S, lo que dijimos antes, se le agrega la ES, sí, en palabras o verbos que terminan en CH,
S, SH, X o Z. Por ejemplo, tenemos wash, termina en SH, watches. Pass, termina en doble S, passes. Relax, termina en X, relaxes. Rush, termina en SH, rushes. ¿Ok? If the verb ends in consonant plus Y, si el verbo termina en consonante más Y, lo dijimos antes también, change the Y to E and add S. Lo mismo de antes, ¿verdad? Si el verbo termina en consonante más una Y, se cambia, se quita la Y y se pone yes. Por ejemplo, study, studies, ¿verdad? If the verb ends in vowel plus Y, si el verbo termina en vocal más Y, don't change the Y, ¿verdad? En este caso, si el verbo, ¿verdad? Es diferente acá. Antes de la Y había una consonante, la D, pero acá antes de la Y había una A, que es una vocal. Cuando hay una vocal aquí antes de la Y, solamente se agrega S. We say play, plays. ¿Okay? Dice irregular form, también hay formas irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de do, el verbo ser, does, go, goes, be, el verbo ser o estar, and, is, are, y have, has. ¿Okay? Pero esas son excepciones, solo estas son las únicas excepciones que hay, la verdad, casi las únicas. I don't know, Carlos Ruiz, did you understand the explanation of the simple present? Carlos, ¿entendió la explicación del presente simple? Yes. Okay. So remember, Carlos, that we add simple present, okay? And here is a table, aquí hay una tabla, voy a agrandarlo un poco, aunque me pase aquí. Ahí, no se puede ver. Voy a ponerle en un solo lugar. Voy a ponerle aquí. Voy a poner esto aquí para que se vea mejor. Ahí se ve bien, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, if you see, Carlos, in like a summary, okay, como un resumen, ¿verdad? Como un resumen de lo que yo acabo de decir. Simple present tense, ¿verdad? Tenemos la manera afirmativa, ¿verdad? El primer cuadro que estoy aquí señalando, affirmative, la afirmativa. La segunda es negative, negativa, ¿verdad? Negación. Y la tercera es interrogative, interrogación o pregunta, ¿verdad? La primera es cuando usted dice una oración afirmativa, la segunda es una oración negativa y la tercera es pregunta, ¿verdad? If you see in red, si usted ve en rojo, ¿verdad? Tenemos he live, she live, it live, o sea, que lo único, eso es el presente, todo esto es presente. Aquí dice yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, esto, eso vive, nosotros vivimos, ustedes viven y ellos viven, ¿verdad? Todo esto es presente. Y acá la negación diría, yo no vivo, tú no vives, él no vive, ella no vive, esto no vive, nosotros no vivimos, ustedes no viven y ellos no viven, ¿verdad? Y la interrogativa diría, vivo yo, tú vives, ¿verdad? Pregunta, vive él, vive ella o ella vive, esto vive o vive esto, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven, esto es pregunta, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, usted dice, do you live in Panama? ¿Tú vives tú en Panamá? ¿Verdad? Cuando usted dice do you live? Ya usted está haciendo una pregunta con el do. O si usted dice, does she live in Panama? ¿Vive ella en Panamá? Al decir dos, ya estamos haciendo una pregunta, ¿ok? Bueno, vamos a empezar aquí con una afirmativa. I live, por ejemplo, yo digo, I live in Panama. Yo vivo en Panamá, ¿verdad? ¿Verdad? Normal, el verbo no se le agrega S porque solamente las reglas que estábamos hablando en antes solamente se aplican a he, she y it. Por eso están en rojo. ¿Ok? Por eso estaba en rojo, por eso está en rojo. Entonces, por ejemplo, you live in Panama, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente son estos tres, he, she y it. Todo lo demás, el verbo queda igual. ¿Oyó, Carlos? Eso es lo más importante que usted tiene que saber. ¿Ok?
que cuando es he, she y it, el verbo ahí se le agrega S en presente, ¿verdad? Por ejemplo, él vive, ella vive, esto vive, eso todo eso es presente, ¿verdad? Y es singular, ¿verdad? Nosotros vivimos, you live, tú vives, they live. Entonces aquí el I, don't, you, don't. ¿Cuáles utilizan dos? ¿Verdad? Dozen, dozen, dozen. He, she y it. He, she y it. Para negación. Todos los demás utilizan don't, I don't, you don't, we don't, you don't y they don't. Eso es negación. O sea, quiere decir, por ejemplo, yo no vivo en Panamá. Tú no vives en Panamá. Pero mire que aquí cuando dice he, she y it cambia. Él dice, he doesn't live in Panama. Él no vive en Panamá. She doesn't live in Panama. Ella no vive en Panamá. He doesn't live in Panama. Esto no vive en Panamá, ¿verdad? We don't live in Panama. De nuevo vuelve don't. Nosotros no vivimos en Panamá. You don't live in Panama. Tú no vives en Panamá. They don't live in Panama. Ellos no viven en Panamá, ¿verdad? Lo mismo pasa acá en interrogativa, solamente que se cambia, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una pregunta, en vez de poner el do, después lo ponemos antes, al inicio. Do I live, ¿verdad? Do I live in Panama? Vivo yo en Panamá. Do you live in Panama? ¿Vives tú en Panamá? Pero cuando es he, she o it, ya no se usa do, se usa does. Does he live in Panama? Does she live in Panama? Does it live in Panama? Y de nuevo, do, porque es we, ¿verdad? Do we live in Panama? Do you live in Panama? Do they live in Panama? Ok, maybe, tal vez usted dirá que yo a veces digo you, yo digo tú. Por ejemplo, yo digo, you live in Panama, tú vives en Panamá, pero acá abajo hay otro you igualito. Y usted dirá, profesor, pero si you, usted dice tú y también dice ustedes, ¿ya? Lo que pasa es que you tiene dos significados. Uno es you, que es tú, se usa en singular, ¿verdad? Para una sola cosa, una sola persona, perdón. Y you, que es ustedes, para varias personas, ¿ya? Pero se escribe igual, pero tiene diferentes significados, ¿verdad? Uno es tú y el otro you es ustedes. ¿Ok, Carlos? Okay, Carlos, ¿me comprendió la explicación ahora más, un poco más, Yes, yes. más específica, ¿verdad? O sea, como que con este cuadro se aclara un poco más. Todo lo que dije antes se centra aquí en este cuadrito, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta es the one that we have in red, lo que tenemos en rojo. ¿Usted lo vio? Lo que está en rojo, ahí, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta, Carlos, ¿verdad? He live, she live, he live, he doesn't live, ¿verdad? Eso es lo que está en rojo, es lo que cambia. Los demás, usted ve que todos quedan iguales, ¿ok? Okay, so we got a little practice, Carlos. Tenemos una práctica pequeña allí para ver si usted me ayuda. Dice, I usually, la número 1. ¿Qué sería allí? I usually. El verbo es go, ¿verdad? Está en paréntesis. I usually go. ¿Cuáles dijimos que se le agrega S? Los únicos que se le agrega S. Los que tienen... Mire allí. He, she. Ajá, entonces, Carlos, si estamos aquí, dice I usually, el pronombre es I. ¿Ese pronombre se le agrega S al verbo en presente? No. No. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el verbo? Go. Go, exacto. Yo que no es difícil, fácil, ¿verdad? Go, queda igualito. Dice, el verbo se le agrega S. Carlos. No. No, entonces quedaría igual. They visit. Okay. They visit. El verbo you, perdón, el pronombre you, se le agrega S al verbo play. No. No, ¿verdad? Queda igual, you play. Acá, Tom. ¿Qué es Tom? A ver, Tom, ¿qué es? No sé, la persona. Nombre de
De persona, exacto. Pero ¿qué persona? ¿Es hombre o mujer? Hombre. Entonces si usted va acá, en los pronombres, tenemos I, you, he, she. Usted sabe los pronombres, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería él? He. He. Entonces, si vemos acá, Tom viene siendo como si dijéramos he. ¿Me comprende? Entonces, ese pronombre, el verbo se le agrega ese. Sí. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Words, ¿verdad? Veo que fácil. Ahora ya estamos en aplicación. Porque I like to explain my topics by using some examples and by using the practice, okay? A mí me gusta explicar así, o sea, yo explico primero, después voy a la práctica para que ya los estudiantes comprendan mejor. Ok, he always, la número 5, Carlos, ahí. Sí, se le agrega. Sí, se le agrega, ¿verdad? Tells. Sí. Ese. She never, ¿se le agrega? Sí. También, ¿verdad? She never helps. Helps, ajá. Marta, perdón. Marta and Kevin. Marta and Kevin. Marta and Kevin. Marta and Kevin. Son dos personas. No. No, ¿verdad? Da igual, swing. Okay. In this club, people usually, en este club, las personas normalmente, hay que sería las personas, son varias, ¿verdad? Sí. Entonces ahí. No. No. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que ya, bueno, para no seguir aquí, porque en realidad ya, por ejemplo, Linda, vamos a terminar con Linda. Linda, what is Linda? Linda que es un nombre de persona, pero ¿de qué? Mujer. Mujer, entonces viene siendo ¿qué? She. Sí, exacto. ¿Y ahí qué? ¿Se le agrega o no se le agrega? Sí, se agrega. Sí, se le agrega, exacto. Takes care. ¿Okay? Cuida de su hermana, dice. Si hubiera un animal aquí, si por ejemplo fuera the dog, el perro, takes care of, vamos a poner su dueño, pues. His owner, para no decir su hermana, ¿verdad? Dice his owner, dice. El perro cuida de su dueño, ¿verdad? Allí también quedaría con ese. ¿Por qué? ¿Qué viene siendo dog? De dog, el perro que viene siendo. It, ¿verdad? Porque es un animal. Y nosotros utilizamos it, ¿verdad? Para animales o cosas, ¿ok? Ok, yo creo que estamos claritos, Carlos. Y bueno, me agrada porque captó de una vez no sé si anteriormente había tenido problemas con este simple present. No. No, bueno, está bien, porque bueno, hay personas que sí, a veces confunden que teacher, ¿cuál lleva ese? Pero si este, ¿por qué lleva ese y el otro no lleva? Bueno, es simple y sencillamente que he, she y it son los únicos que llevan ese al final en presente simple. Y los demás, el verbo no se cambia. Estamos claritos ya, eso es todo lo que hay que... De las reglas no importa, porque usted en el transcurso de lo que usted va aprendiendo, usted puede ir utilizando las reglas y termina en S, en SS, CH, X, eso no importa porque al final lo que vale es poner la S. ¿Okay? Así que, Carlos, yo no sé si tiene alguna pregunta sobre el tema o todo está clarito. No, hasta aquí todo claro. Ok.